Buenos días, mi nombre es la doctora Nanique Pérez, médico internista. El día de hoy pues vamos a realizar un eco abdominal a un paciente de 32 años de edad, sin antecedentes patológicos de importancia y actualmente asintomático. Bueno, para el estudio de la ecografía abdominal, lo ideal es que el paciente esté en un ayuno de 4 a 6 horas. Igualmente vamos a utilizar un transductor convexo de baja frecuencia de 3.5 a 5 MHz, el cual tiene mayor penetración pero menor resolución. Bueno, para iniciar el estudio vamos a iniciar con el tipo de transductor que vamos a utilizar y elegimos que vamos a hacer un estudio abdominal. En primer lugar, pasamos al preset del paciente donde vamos a identificarlo. En primer lugar vamos a colocar el gel que es necesario para eliminar el aire que puede existir entre el transductor y el paciente. Para realizar el estudio de abdomen necesitamos hacer cortes transversales y longitudinales y vamos a iniciar con un corte transversal a nivel del epigastrio. Al paciente hay que pedirle que inspire profundo. Inspira, toma aire profundo. Okay, aquí podemos ver lóbulo izquierdo del hígado y los vasos, los grandes vasos abdominales. Puedes botar el aire. En primer lugar vamos con un corte longitudinal hacia el lado izquierdo del apéndice sifoides. Toma aire, donde la intención es observar la aorta abdominal. Ahí la podemos observar. Acá. Esa vendría a ser la aorta abdominal. Y lo ideal es seguir la aorta hasta su bifurcación, que es a nivel del ombligo. Podemos observar las cavidades cardíacas. Al seguir el vaso, debemos observar que no hayan estenosis o lesiones en su luz. Ahora podemos hacer un corte longitudinal hacia la derecha del apéndice sifoides, respira profundo, donde vamos a observar la vena cava inferior, que es un vaso que se comprime muy fácilmente. Observamos también el lóbulo hepático izquierdo y allí podemos observar la cava, que es este vaso que se observa acá. Y las cavidades cardíacas. Respira profundo igualmente. A nivel de la cava, pues ella es muy comprimible. Vemos si hacemos presión con el transductor, el vaso se comprime muy fácilmente. Entonces por eso hay que observarlo sin hacer mucha compresión en el transductor. Aquí podemos seguir observándola en su trayecto intraabdominal. Podemos realizar igualmente medidas de los vasos. Un diámetro de 1.8 centímetros. El otro corte que vamos a realizar a este nivel es un corte transversal a nivel de epigastrio o a nivel por debajo del apéndice sifoides, donde deberíamos observar igualmente el lóbulo izquierdo del hígado y por debajo, vamos a buscar acá, tenemos que buscar el páncreas. Hay presencia de bastante gas intestinal que hace un efecto de reverberación, interposición de gases y gas intestinal.
dificulta la visualización del páncreas. Otro corte transversal que es muy importante realizar es el corte que se realiza a nivel de la línea axilar media, axilar, que es donde vamos a observar prácticamente toda la estructura del hígado. Se coloca el transductor y hay que colocarlo de esta manera apuntando hacia el hombro derecho del paciente e ir movilizándolo para observar todo el hígado. Ok, aquí estamos observando la parte alta del hígado. Ok, podemos ver varias estructuras importantes. Podemos observar las venas hepáticas, que son esos vasos que no presentan pared hiperecoica. Tenemos una vena hepática izquierda, una vena hepática media y una vena hepática derecha, que va a dividir el hígado en diferentes segmentos según la anatomía de Coignard. En este nivel tendríamos el segmento 2, que es lo que está más hacia la izquierda, segmento 4A, segmento 8, segmento 7 más lateral. Y a este nivel observamos la vena cava inferior. Estos vasos que tienen pared hiperecogénica son vasos de la aorta. Y aquí podemos observar por debajo el diafragma. Continuamos. Respira profundo. Bien, moviendo el transductor hacia abajo, pues vamos a llegar acá. Nivel de la bifurcación de la aorta. Ok, a este nivel se vería la bifurcación de la aorta, que es este vaso que está acá hiperecogénico. Él da una aorta derecha y una aorta izquierda. Detrás de ella se encuentra la vena cava, y al trazar una línea en ellas pues se divide el lóbulo en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. A este nivel en teoría deberían verse todos los segmentos hepáticos. Más hacia la izquierda debería estar en la parte más anterior segmento 3, el segmento 2, 4A, 4B. Deberíamos observar acá más posterior el segmento 7, segmento 8, el segmento 5 a este nivel, y el segmento 6 más anterior y más caudal. Y a este nivel pues la vena cava. Esto que observamos acá es diafragma, esto es lo que está más posterior y esto más anterior. Si bajamos más, podemos observar la vesícula biliar, esta estructura que está acá, lo que está más inferior del hígado. Okay. Acá podemos observar parte del riñón derecho y la vesícula biliar en un corte transversal. Ahora, a ese mismo nivel de la línea media clavicular, podemos realizar un corte longitudinal para hacer las medidas de vesícula. A ese nivel podemos hacer la medida de la vesícula. .4 milímetros. Eso sería en un diámetro transversal. Y 2 centímetros en un diámetro de ancho. El corte longitudinal igualmente observamos la vesícula. Paredes pues no se observan imágenes en su interior que tenga litos ni nada. Estructuras del porta hepatis, que es una estructura importante de señalar, que es donde se vería la porta.
la arteria hepática y a la izquierda el colédoco o la estructura biliar. La vesícula presenta en su interior una pequeña imagen en su pared. Es un pseudotabique, puede ser una vesícula en gorro frigio, que es esta que observamos, esta pequeña estructura hiperecoica que observamos acá, una particularidad anatómica. Otro corte que podemos realizar es el corte a nivel de la línea axilar anterior, que nos va a ayudar a visualizar más el lóbulo hepático derecho y lo que sería el riñón derecho. Respira profundo. Ahí podemos observar en un corte transversal el riñón, o sea, parte de la vesícula. ¿Ok? En el riñón pues se observan las estructuras normales, lo que sería su corteza, lo que sería el seno renal hiperecoico, y la corteza pues que es más hipoecoica, hipoecogenicidad mayor que la del hígado. ¿Ok? Respira profundo. Ahora en un corte longitudinal alveolar de la línea axilar anterior, igualmente ahí está, podemos observar el riñón derecho muy claramente. Está acá, igual corteza, seno renal, y podemos realizar una medición longitudinal del riñón. Lo ideal es que en un adulto el riñón debería medir más de 9 centímetros. Ahí está, 9.25 centímetros, ya que menor a eso se considera un riñón pequeño. Igualmente podemos hacer medida de la corteza en su totalidad, que debería ir de 1.5 a 2, o de 15 a 20 milímetros. Tenemos que medir 13.3 milímetros. Y se debería hacer una relación entre corteza, el seno renal, 1.9 centímetros, y pues se puede hacer la medición de la corteza en sus dos partes, lo que sería el parénquima como tal y la médula. Aquí igualmente podemos observar estructuras importantes del riñón. Tenemos el parénquima, que tiene una ecogenicidad un poco menor que de la médula, que son las pirámides, que son estas estructuras que observamos acá. Entonces hay que hacer una relación entre corteza y médula, por lo que haríamos la medición. Haríamos la medición de la corteza en su totalidad, que mide 1.3 milímetros, y de la pirámide, que mide 4.6 milímetros, y eso pues no, se hace una relación entre corteza y médula renal. Esto es importante hacerlo en pacientes con patología como insuficiencia renal. Otra estructura que no es común observar, que no es fácil observar, sería la glándula suprarrenal, que se encontraría hacia el polo superior del riñón. En teoría tiene una ecogenicidad isoecoica, y sería esta estructura que se encuentra acá, la glándula suprarrenal derecha. ¿Okay? Para hacer la medición del hígado nos colocamos en la línea media axilar y hacemos un corte longitudinal para hacer la medición total. Respira profundo, por lo cual haríamos una medición que iría desde su superficie posterior hasta su superficie anterior. Desde acá hasta acá aproximadamente, que sería la parte más anterior. Entonces ese sería un diámetro anteroposterior del hígado. Lo ideal es que sea más de 15, se considera hepatomegalia cuando está mayor de 15 centímetros. Entonces vamos a hacer acá la medición. Sería desde acá hasta acá aproximadamente. Mide exactamente
15 centímetros. Ahora, otra medición del hígado que se puede hacer es el del signo de la tangente. Respira profundo. Okay, el signo de la tangente se realiza realizando un corte transversal para observar lo que sería el lóbulo hepático izquierdo, ¿ok? Y si igualmente sería una medida antero-posterior a ese nivel. Lo ideal es que no mida más de 5 centímetros. Se hace una línea, se traza una línea desde la vértebra, ¿sí? Una línea imaginaria desde la vértebra, la cual debe ascender hacia el lóbulo hepático izquierdo. El signo de la tangente nos hace medir el lóbulo hepático izquierdo en su diámetro antero-posterior y no debería medir más de 5 centímetros. Este mide 4. En caso de medir más de 5 centímetros hablaríamos de hepatomegalia. Okay. Lo que podemos observar es la estructura del páncreas. Ahí estamos observando la estructura del páncreas. Básicamente la arteria mesentérica superior rodeada por la grasa que es hiperecoica, que es esto que observamos acá. Okay. Y la unión esplenoportal, que es la unión de la vena esplénica con la vena porta para formar la porta propiamente dicha. Y sobre ella la estructura isoecoica que se encuentra acá, que sería el páncreas, y hay que realizar 3 medidas. Ahí sí se ve. La cabeza, 3 medidas antero-posteriores. La cabeza, que mide 1.9 centímetros, no debe medir más de 3. Se consideraría que estaría aumentado de tamaño. El cuerpo, que se mide a la mitad, mide 1.3. Y finalmente la cola, que mide 1.8. Ninguno debe medir más, que no debe medir más de 2.5 centímetros, o se consideraría que está aumentado de tamaño. Ahora pedimos al paciente que se coloque en decúbito lateral derecho para poder observar las estructuras que están hacia la izquierda, que sería el vaso y el riñón izquierdo. Podemos hacer un corte igual transversal. Ahí podemos observar parte del riñón. Y podemos observar el riñón izquierdo, el seno renal, la corteza renal. Y sobre este, ahí podemos observar el vaso, que es esta estructura isoecoica que observamos acá. Ahora realizamos un corte longitudinal para poder realizar medidas. Ahí tenemos el riñón izquierdo sin imágenes hiperecoicas en su interior. Okay, es esa estructura que observamos allí. Y realizamos la medida del mismo desde su polo superior hasta su polo inferior. Entonces, voy a realizar acá. Es un riñón que mide 8.9 milímetros, casi los 9 centímetros de lo que se consideraría normal. Igualmente medimos la corteza en su totalidad. Como mencioné, debe medir de 15 a 20 milímetros. Esta mide acá, hasta acá abajo, 17. Y a nivel de las pirámides podemos medir la médula, que hay una, mide 8 milímetros. Pues habría que hacer la relación entre médula y corteza renal. Longitudinal, respira profundo. Lo que está sobre el riñón sería el vaso igualmente, que tiene un polo superior y un polo inferior. Igualmente habría que hacer la medida del vaso. Lo normal es que el vaso no mida más de 12 centímetros en su medición longitudinal. Aquí está el vaso. Este sería el riñón y lo que está sobre él es el vaso. Entonces vamos a realizar la medición de la estructura desde su polo superior hasta su polo inferior. Sería por acá aproximadamente. Dice
11.1 centímetros. Estaría dentro de lo normal. Okay. A nivel del vaso, pues no se observan lesiones en su parénquima, es un parénquima isoecoico, un poco menos hipoecoico que el hígado. Ahora vamos a realizar las medidas a nivel de hipogastrio, donde la intención es observar la vejiga urinaria. En un corte transversal, la vejiga urinaria debería verse cuadrada. Un corte suprapúbico. Ahí está. Ahí podemos observar la vejiga urinaria. Ella debería tener un volumen de 50 cc cuando se considera normal. Y en el corte longitudinal, la vejiga se observa triangular. Y pues habría que hacer una medición también anteroposterior. Ese sería el corte transversal. Y si realizamos el corte longitudinal, ahí está, la vejiga se vería triangular. A la derecha está el corte transversal y a la izquierda el corte longitudinal. Entonces procedemos a realizar las medidas para calcular el volumen de la vejiga. Acá. En este momento la vejiga tiene un volumen total de 25 centímetros cúbicos. Lo ideal en un adulto o lo normal es que no pase de 50 en cuanto al volumen residual. Igualmente está a nivel posterior a la vejiga. En esta área posterior a la vejiga es donde debería observarse los conductos deferentes y las vesículas seminales. Okay. Sin embargo, pues la vía ideal para observar próstata sería la vía transrectal con un transductor sectorial. Sin embargo, a través de la vía suprapúbica podemos observar ligeramente dichas estructuras. Vendría a ser la próstata. Lo normal es que la próstata en un adulto, en un hombre adulto, pues no tenga un volumen mayor a 30 gramos. En este caso se calcularía en gramos. De esta región de acá, pues es difícil diferenciar el verumontano ni la región periférica central y de transición. Respiro profundo. Muy bien. Aquí podemos observar del lado izquierdo lo que sería la uretra prostática. En teoría esto es el estroma, la zona de transición central, la zona de transición más hacia alrededor de la uretra, la zona central, y todo lo demás sería la zona periférica de próstata. Y pues para realizar las mediciones igualmente debemos hacer una medición de volumen aproximada, donde pues como mencioné la próstata no debería tener más de 30 gramos. Aquí está en su medida anteroposterior. Dice 21 centímetros cúbicos, pues que en el caso de la próstata sería en gramos. A nivel de abdomen hay indicaciones específicas para cuando tenemos patologías, cuando hay lesiones a nivel de la pared abdominal, y otra estructura que podemos observar es el apéndice, que sería en el cuadrante inferior derecho del abdomen. Respira profundo, el apéndice puede estar retrocecal y no
sería lo más fácil de ver. Sin embargo, cuando este se ve principalmente es porque hay inflamación a nivel del mismo, que habría engrosamiento. Cuando queremos observar apéndices en la sospecha de apendicitis, preguntaríamos al paciente dónde duele y ahí colocaríamos el transductor haciendo una leve presión. Vamos a observar asas intestinales. Bueno, lo ideal es que el apéndice no tenga un diámetro mayor a 6 milímetros o se consideraría que hay aumento de volumen del mismo. La última modalidad que vamos a realizar es la del EcoFAS, que es un eco que se realiza en emergencia cuando llega un paciente con un posible trauma abdominal, ya sea abierto o cerrado. Es un eco que habría que realizar hasta en 4 minutos de forma rápida, sencillamente para observar si hay lesiones muy visibles de órganos o si hay líquido libre en cavidad. Respira. Hacemos primero un corte a nivel del epigastro, donde observamos si no hay líquido perihepático, líquido libre o ascitis, que puede ser también sangre, hemoperitoneo. Okay. Hacemos un barrido a nivel de toda la estructura del hígado para observar si el líquido perihepático libre. Respira. Que vuelve a respirar y venimos a un área muy importante, que es la que se observa acá, que sería el espacio de Morrison. Habría que observar si hay líquido libre entre el lóbulo derecho del hígado y el riñón, que es un área muy importante para observar si hay líquido. Respira. Podemos hacer cortes longitudinales y transversales de forma rápida y ahí observaríamos si el líquido en el espacio de Morrison, que en este caso pues es negativo. Igualmente podemos hacer un barrido superior para observar si a nivel supradiafragmático, es decir, a nivel de pulmón, hay también líquido libre, que eso sería el EFAST, que incluye la parte torácica. Respira. Pues a este nivel pues sería negativa esa observación. Obviamente no hay líquido libre en este momento. Nos vamos al área izquierda del abdomen, igualmente, respira profundo y hacemos un barrido para observar si hay líquido libre entre el riñón y el vaso. Respira profundo. Respira. Ahí está el riñón. Y pues habría que observar si hay líquido libre a ese nivel. En este caso pues es negativo. Hacemos otro corte a nivel de hipogastrio y en el caso de un hombre, habría que observar el espacio que hay vesicorrectal, que en el caso de la mujer sería el fondo de saco de Douglas, que es un área muy importante donde puede acumularse líquido libre. Y pues en este caso igualmente es negativo. Cuando hacemos esta observación es importante también observar si hay lesiones a nivel de vejiga, sangre en el interior, y hay imágenes en el interior de la vejiga. En este caso pues no se observa líquido y podemos observar la próstata, como lo pueden ver en la parte posterior. Se observa muy bien la próstata en el área posterior de la vejiga. Y pues en este paciente sería negativo para líquido libre en cavidad.